La tierra estaba corrompida. No era solo maldad en los actos, era violencia en cada respiración, sangre en los campos, abusos en las ciudades y un eco de destrucción que se extendía de un extremo a otro del mundo. Los hombres habían dejado de mirar al cielo y se habían hundido en sus propios instintos, construyendo imperios de crueldad, alimentando el caos como si fuera su Dios. Y en medio de esa generación oscura, un solo hombre se levantaba distinto, Noé. Mientras todos se burlaban de lo sagrado, él caminaba en integridad. Mientras otros levantaban altares a ídolos, él levantaba su mirada al invisible. Y fue a él, al hombre justo, al que llegó la voz que lo cambiaría todo. El fin de toda carne ha venido delante de mí. He decidido destruir la tierra, pero contigo haré un pacto. La instrucción fue clara, pero absurda. Construir un arca. No un barco pequeño, no una barca de pescador, sino una estructura colosal, de madera de gofer, con dimensiones que desafiaban la lógica de su tiempo, 150 metros de largo, 25 de ancho, 15 de alto. Una fortaleza flotante en medio de la tierra seca. Imagina la escena, Noé y sus hijos cortando árboles, arrastrando troncos, tallando vigas mientras sus vecinos se reían. ¿Para qué un barco en un lugar donde no había mar? ¿Para qué tanta madera, tanto esfuerzo, tanta locura? Cada golpe de martillo era una bofetada contra el orgullo humano, cada clavo que unía la madera era un recordatorio de que lo invisible estaba a punto de manifestarse en lo visible. Los días pasaban, y el arca crecía como un monstruo de madera en el horizonte. Los animales seguían llegando, primero de a poco, después en multitudes. Parejas de todas las especies caminaban hacia el arca como obedeciendo una llamada inaudible. Leones junto a gacelas, serpientes junto a aves, osos junto a ciervos. Nadie los guiaba, y sin embargo todos sabían a dónde ir. El pueblo que miraba desde lejos no entendía nada. Algunos se burlaban más fuerte, otros comenzaban a sentir un escalofrío. Porque lo que estaba sucediendo no tenía explicación humana. Y cuando el arca estuvo lista, la señal final llegó, las puertas se cerraron, no por manos de hombre, sino por la misma fuerza que había dado la orden. Entonces el cielo cambió. Nubes negras que nunca se habían visto comenzaron a juntarse. El viento se volvió un rugido, el suelo tembló bajo los pies de todos. Y las primeras gotas cayeron. No era lluvia común, era un agua densa, violenta, interminable. El cielo se abrió como si hubiera estado conteniendo océanos enteros. Y de la tierra comenzaron a brotar manantiales de los abismos, como si los cimientos del mundo hubieran reventado. El agua subía sin detenerse. Casas, torres, campos, todo desaparecía bajo la furia del diluvio. Los gritos de los hombres se ahogaban en la tormenta, y los que se habían reído de Noé golpeaban las paredes del arca pidiendo entrar, pero era demasiado tarde. El arca se levantó. No fue un barco navegando, fue una tumba flotante, rodeada de un mundo en ruinas. Adentro, la oscuridad era interrumpida por los sonidos de los animales, el crujido de la madera y el llanto de las esposas e hijos de Noé. Afuera, nada sobrevivía. Montañas quedaron cubiertas, ciudades borradas, generaciones enteras desaparecieron en el rugido del agua. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo. Y aún después, las aguas permanecieron, como si el mundo hubiera regresado al caos primitivo, como si la tierra hubiera vuelto a ser un océano sin forma. Noé no sabía cuándo terminaría. Su esperanza era una paloma. La soltó una vez y volvió sin descanso. La soltó otra vez y regresó con una rama de olivo en el pico. Y en ese pequeño símbolo de verde, supo que la vida estaba regresando. Días después, la soltó de nuevo y ya no volvió. Era la señal de que la tierra, cubierta por la furia, comenzaba a respirar otra vez. Cuando por fin descendió, el arca reposaba sobre los montes de Ararat. Noé y su familia salieron entre lágrimas y silencio. Detrás de ellos, un mundo había muerto. Frente a ellos, un mundo nuevo se abría. Y en ese momento, Dios habló de nuevo: nunca más destruiré toda carne con un diluvio. Y como señal pondré mi arco en las nubes. Y apareció el arco iris, no como simple fenómeno de luz, sino como el pacto eterno entre lo invisible y lo humano. Pero el misterio del diluvio no terminó allí. Porque cada cultura antigua guarda un relato parecido, babilonios que hablan de un héroe salvado en un barco, mesopotámicos que mencionan lluvias infinitas, mayas que narran un cataclismo de agua, pueblos de África y Oceanía que cuentan historias de barcas sobreviviendo a un mar que cubrió todo. ¿Cómo es posible que tantas culturas, separadas por océanos y siglos, tengan la misma memoria? ¿Fue un mito compartido, o fue un hecho real que todos recordaron a su manera?
Algunos arqueólogos han buscado el arca en las montañas de Ararat. Expediciones modernas aseguran haber hallado restos de madera petrificada en alturas donde nunca hubo bosques. Otros muestran imágenes satelitales de una estructura oculta bajo el hielo que coincide con las dimensiones bíblicas. Los escépticos dicen que son formaciones naturales, pero los que creen aseguran que la prueba sigue ahí, congelada en la montaña, esperando ser revelada. El diluvio universal no es solo una historia de destrucción, es un recordatorio brutal de que la Tierra puede resetearse en cualquier momento. Es la memoria de que la civilización no es indestructible, de que un cataclismo puede borrar todo lo que creemos eterno. Y al mismo tiempo, es la promesa de que incluso en medio del caos, hay una puerta de salvación para los que escuchan la voz invisible. El diluvio universal no se quedó como un relato aislado en las páginas de la Biblia. Lo perturbador es que aparece en más de 200 tradiciones alrededor del mundo. En la epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla miles de años antes de Cristo, un hombre llamado Utnapishtim recibe la advertencia de los dioses: el mundo será destruido por aguas, y solo él sobrevivirá construyendo un barco gigantesco. En las leyendas hindúes, Manú es salvado de una inundación que cubre la tierra entera gracias a la guía de un pez divino. Entre los griegos, Deucalión y Pirra sobreviven a un cataclismo acuático lanzando piedras detrás de ellos que se transforman en hombres y mujeres para repoblar la tierra. Incluso en culturas aisladas, como tribus en la Amazonía o pueblos nativos de Norteamérica, se narran historias de un gran barco, una gran canoa o una montaña donde los sobrevivientes resistieron mientras el mundo entero quedaba sumergido. ¿Son todas estas coincidencias? ¿O estamos ante el recuerdo colectivo de un evento real que marcó a la humanidad entera? Los escépticos aseguran que se trata de un mito arquetípico, un símbolo de renovación. Pero hay un detalle que no puede ignorarse: demasiados relatos coinciden en elementos clave. Agua que cubre todo, un barco, un grupo reducido de sobrevivientes, un nuevo comienzo. ¿Cómo explicar que pueblos separados por océanos repitan la misma historia? Los científicos han tratado de explicar el diluvio de varias maneras. Algunos creen que pudo haber sido el deshielo repentino al final de la última glaciación, cuando enormes cantidades de agua se liberaron e inundaron regiones enteras. Otros hablan de la ruptura del Mar Negro hace unos 7000 años, cuando el Mediterráneo lo invadió de golpe, generando un cataclismo en la región que pudo haber inspirado los relatos. Hay teorías que mencionan impactos de asteroides que provocaron tsunamis gigantescos. Pero ninguna de estas explicaciones encaja perfectamente con la magnitud de los relatos: una inundación que cubrió hasta las montañas más altas. Lo más inquietante es que incluso los registros geológicos parecen contener huellas de eventos anormales. Estratos de sedimentos encontrados en diferentes partes del mundo muestran capas de barro y fósiles marinos en lugares donde hoy hay montañas. Conchas de mar encontradas a miles de metros de altura. Animales fosilizados como si hubieran sido arrastrados repentinamente por un torrente de agua y enterrados en cuestión de horas. La ciencia lo llama procesos geológicos, pero para quienes creen en el diluvio, son cicatrices de aquel cataclismo global. Y luego está el misterio del arca. Durante siglos, exploradores, religiosos y aventureros han buscado sus restos en los montes de Ararat, en la actual Turquía. Algunos aseguran haber visto fragmentos de madera ennegrecida incrustados en el hielo. Otros hablan de estructuras con forma de barco visibles desde el aire. En 2010, un grupo de investigadores chinos afirmó haber encontrado restos de madera a más de 4000 metros de altura, datados con miles de años de antigüedad. Aunque los escépticos lo descartan como fraude o ilusión, la verdad es que el enigma persiste. ¿Qué hace madera antigua en una zona donde nunca hubo bosques? ¿Y por qué tiene la forma de un navío colosal? Las teorías conspirativas se atreven a ir aún más lejos. Algunos afirman que el arca no fue solo un barco, sino un contenedor de conocimiento. Que Noé no solo llevó animales, sino secretos de la civilización anterior al diluvio, escritura, astronomía, técnicas de construcción. Que el arca fue en realidad una biblioteca flotante que aseguró la continuidad del conocimiento humano tras la catástrofe. Otros sugieren que el arca fue un artefacto tecnológico, diseñado con precisión imposible para su época, capaz de resistir la presión del agua como si fuera una nave submarina primitiva. Y lo más inquietante, ¿quién dio la orden? ¿Fue realmente la voz divina, o fue una advertencia de inteligencias que veían venir el desastre? Si tantas culturas narran la misma historia, ¿acaso hubo una intervención externa para salvar a unos pocos elegidos y garantizar la continuidad de la humanidad? El diluvio universal no es solo agua y destrucción, es un espejo que nos muestra lo frágil que somos. Nos recuerda que todo lo que construimos puede ser borrado en cuestión de días, que ninguna civilización es eterna,
que la Tierra misma guarda el poder de resetearse sin previo aviso. Y quizá lo más brutal es que no sabemos si volverá a suceder. Porque el arco iris fue la señal de que nunca más habría un diluvio global, pero la historia nos enseña que las aguas siempre regresan en ciclos, que la Tierra nunca olvida. Cuando las aguas retrocedieron y el arca reposó en los montes de Ararat, la humanidad se enfrentó a un silencio abrumador. Imagina abrir la puerta después de meses de encierro y encontrar un mundo desierto, sin voces humanas, sin ciudades, sin caminos. Solo barro, cadáveres enterrados bajo el lodo y un horizonte que parecía recién creado. Noé y su familia fueron los únicos testigos del reinicio. La primera generación de un nuevo comienzo, cargando sobre sus hombros la memoria de todo lo que se había perdido. El sacrificio que Noé levantó al salir del arca fue más que un ritual de agradecimiento, fue un grito humano frente a lo invisible: sobrevivimos, ¿pero a qué costo? Y la respuesta vino en forma de arco iris, un pacto escrito en el cielo que aseguraba que nunca más un diluvio cubriría la tierra entera. Pero ¿fue realmente un pacto eterno, o fue una promesa condicionada que aún podría quebrarse si la humanidad volvía a corromperse? El diluvio transformó la visión del mundo. Desde entonces, la humanidad cargó con la certeza de que no es invencible, de que la tierra puede borrar civilizaciones enteras con un simple gesto. Y en cada cultura, en cada mito que recuerda aquel cataclismo, queda la misma advertencia: el agua siempre regresa. Los conspiracionistas señalan un detalle inquietante: si el arca de Noé realmente existió y quedó varada en el Ararat, ¿qué contiene en su interior? Hay quienes creen que aún guarda secretos ocultos, no solo restos de animales o maderas petrificadas, sino pruebas de un mundo anterior al diluvio, un mundo cuya tecnología y conocimiento fueron borrados por el agua. Si se encontrara el arca completa, ¿descubriríamos que la humanidad ya había alcanzado un nivel de desarrollo que hoy desconocemos? Otros van más allá: el diluvio no fue un castigo, fue un reinicio. Una purga para borrar una humanidad corrompida que había alcanzado un poder que no debía poseer. Algunas teorías hablan de gigantes, de híbridos, de criaturas que habitaban la tierra en esos días, mencionados en los textos como los Nefilim. Seres mitad humanos, mitad caídos, que llenaron el mundo de violencia. El diluvio no habría sido solo para limpiar la maldad de los hombres, sino para borrar esa raza extraña que amenazaba con deformar la creación entera. Y si eso es cierto, entonces el arca fue también un refugio genético, un banco de vida que preservó lo puro frente a lo corrompido. La ciencia moderna observa con recelo estas ideas, pero no puede negar que la Tierra tiene memoria de cataclismos. Grandes tsunamis, inundaciones repentinas, impactos de meteoritos, erupciones volcánicas masivas. En cualquier momento, un evento natural podría borrar nuestras ciudades igual que el diluvio borró a las antiguas. La diferencia es que hoy confiamos demasiado en nuestra tecnología, como si los rascacielos y los satélites pudieran salvarnos de lo inevitable. Pero Noé nos recuerda lo contrario: cuando el cielo se abre y el agua cae sin detenerse, no hay ejército ni máquina que pueda resistir. El diluvio es más que un relato de destrucción. Es una advertencia eterna escrita en las aguas de la historia. Es la memoria de que lo eterno observa, y de que lo humano es frágil. Es el recordatorio de que incluso cuando el mundo entero se derrumba, puede haber un arca esperando para los que deciden escuchar. Miles de años después, el eco del diluvio aún resuena. Los exploradores siguen subiendo al Ararat con la esperanza de encontrar la nave perdida, las comunidades religiosas siguen buscando pruebas en cada tablilla antigua, y los científicos siguen discutiendo si aquel evento fue un mito universal o un hecho real grabado en la memoria genética de la humanidad. Pero lo que nadie puede negar es la persistencia del recuerdo. El diluvio no murió con Noé, no se hundió con las aguas, vive en cada cultura, en cada mito, como si el planeta mismo hubiera decidido que jamás olvidáramos lo ocurrido. En tiempos modernos, imágenes satelitales han mostrado formaciones extrañas en la cima del Ararat. Rectángulos de dimensiones similares a las del arca, sombras bajo el hielo que parecen revelar estructuras ocultas. Algunos expedicionarios aseguran haber entrado en cámaras de madera ennegrecida, petrificada por los siglos. Otros dicen que esas pruebas son falsificaciones o ilusiones ópticas. Pero la duda permanece: ¿y si el arca está ahí, enterrada bajo la nieve, esperando ser descubierta cuando el mundo esté listo para enfrentar la verdad? El diluvio se convierte en espejo del presente. Porque aunque creemos dominar el planeta con represas, satélites meteorológicos y mapas digitales, seguimos siendo vulnerables. Un deshielo masivo, una cadena de huracanes, un tsunami gigantesco o el impacto de un meteorito podrían devolvernos en días al mismo escenario que enfrentó Noé, un mundo ahogado bajo el agua. Y lo inquietante es que los científicos ya hablan de los efectos del cambio climático,
de mares que crecen lentamente, de ciudades costeras que pronto serán devoradas. ¿Acaso estamos caminando hacia un nuevo diluvio? ¿Será el próximo cataclismo el cumplimiento de un ciclo eterno que nunca dejamos de repetir? Lo que Noé vivió no fue solo un final, fue un reinicio. El arca no era solo un barco, era un útero de madera, un vientre gigantesco que cargaba con el futuro de la humanidad y del mundo animal. Cada pareja de criaturas encerradas allí representaba la promesa de continuidad. Cuando las aguas bajaron, el arca se abrió como una herida que daba a luz un nuevo comienzo. Esa es la verdadera fuerza del relato. No importa cuán devastador sea el caos, siempre hay una semilla que sobrevive, siempre hay un refugio que guarda el mañana. Pero esa esperanza no borra el miedo. Porque si el diluvio ocurrió una vez, ¿qué nos asegura que no pueda volver a ocurrir? Los textos antiguos hablan de fuegos y catástrofes que vendrán en los últimos tiempos. Y los conspiracionistas aseguran que los gobiernos saben más de lo que dicen, que existen refugios secretos, arcas modernas enterradas en montañas, bancos de semillas resguardados en el Ártico para reiniciar la vida en caso de catástrofe global. Si eso es cierto, entonces el eco del arca de Noé no es solo memoria, es una advertencia que sigue guiando a los poderosos del presente. Imagina por un instante que mañana los cielos se oscurecen y la lluvia no se detiene. Imagina ciudades enteras desapareciendo bajo el agua, multitudes golpeando las puertas de refugios cerrados, el mundo entero convertido en océano. Ese miedo, ese escenario, no es ciencia ficción. Está escrito en la memoria del planeta. El diluvio de Noé fue el primero, pero quizá no sea el último. Y si vuelve, la pregunta que nos queda es brutal: ¿dónde estará nuestra arca? El arco iris sigue brillando después de cada tormenta, pero tal vez no sea solo un símbolo de paz. Tal vez sea también una advertencia silenciosa de que el cielo nunca olvida lo que sucedió. Noé sobrevivió porque escuchó lo invisible cuando todos los demás se reían. Y esa es la lección final. La salvación siempre ha estado en manos de quienes se atreven a creer en lo imposible.